Cada año el crimen organizado genera más de 1.5 billones de dólares en ganancias ilícitas alrededor del mundo. En el 2009 se estima que solo el narcotráfico generó 870 miles de millones de dólares por año, lo que equivale al 1.5% del Producto Interno Bruto Mundial. Esto según la información brindada por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Pero detrás de estos números no hay solo dinero. Hay vidas humanas, hay corrupción institucional y territorios donde el Estado ha llegado a dejar de ser una autoridad. Este es el rostro más complejo y silencioso del poder criminal. Un gusto saludarles, mi nombre es Billy Leiva, soy estudiante de la licenciatura en Criminología en la UNED Costa Rica y en esta breve presentación trataré de analizar las modalidades criminales nacionales e internacionales del crimen organizado, su estructura, su expansión territorial y los principales impactos sociales y económicos que este flagelo genera en la actualidad. El crimen organizado representa una de las mayores amenazas en este momento a la seguridad estatal mundial y a la seguridad humana, ya que no se trata solo de simples grupos delictivos, sino que estamos hablando de estructuras con jerarquías, con logística transnacional y una capacidad de adaptación que a grandes rasgos rivaliza tristemente o supera la de las instituciones públicas. El objetivo de esta exposición es comprender de alguna manera cómo operan las diferentes modalidades del crimen organizado y identificar las estrategias de expansión del mismo y el control territorial que estos grupos han logrado. También sería bueno analizar los desafíos que estas redes representan para la gobernabilidad de los países y para la justicia pronta y cumplida que los pueblos demandan. Para este análisis utilizaré información relevante como la de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y algunos artículos como el de Mejía Aldá, Carmen Jordá y Laura de Requena, Daniel Sansó, quienes han documentado datos interesantes sobre el fenómeno, su evolución y la diversificación de estas organizaciones criminales. Al referirnos al nivel internacional, las principales modalidades del crimen organizado podrían incluir el narcotráfico, la trata y tráfico de personas, la falsificación de documentos, el tráfico de armas y el delito, y el tráfico de recursos naturales, esas algunas entre sus manifestaciones principales. Sansó 2016 nos habla que entender el crimen organizado no es entenderlo solo como una estructura específica, sino como un sistema de relaciones. Eso es muy importante, porque la fracción criminal, llámese un cartel, llámese un comando, llámese una banda, llámese una mara, es solo la parte visible de ese sistema, pero que en ninguna manera eso constituye la totalidad del mismo, ya que este engloba o encierra un conjunto de conexiones opacas entre el mundo legal e ilegal, con una tendencia a echar raíces en la esfera institucional de los países y en la esfera política. El narcotráfico sigue siendo la actividad más lucrativa para este tipo de organizaciones. Se estima que esta actividad mueve entre 300 y 500 mil millones de dólares anuales. Contextualmente en América Latina continúa siendo el epicentro de la producción y tránsito de cocaína, como se ha mencionado lastimosamente. Referente a nuestro país, lastimosamente Costa Rica se ha visto por otras latitudes, otros países como un puente, como una bodega para la droga, mientras con regiones como Europa y Norteamérica siguen siendo los principales mercados de consumo.
Por su parte, la trata de personas afecta aproximadamente a más de 27 millones de víctimas en el mundo. Esto según la Organización Internacional para las Migraciones. Vemos como los sectores vulnerables son las mujeres y niños los principales afectados, donde estos son utilizados por las redes para una explotación laboral y sexual. Por su parte, el ciberdelito representa una nueva frontera para el crimen organizado, una nueva modalidad en donde son bien aprovechados los avances tecnológicos, el internet y la globalización. Redes criminales operan en la llamada dark web, supliendo así la demanda de una actividad ilícita virtual por medio de material escrito, audiovisual o fotográfico, obviamente ilícito. También hay otras modalidades donde se ejecutan fraudes financieros, extorsiones digitales, lavado de dinero por las llamadas criptomonedas. Según la Europol, en su información del año 2024, dice que el 70% de las redes criminales europeas utilizan herramientas tecnológicas avanzadas para ocultar sus operaciones de una u otra manera. El tráfico internacional de vida silvestre y de recursos naturales muestra cómo el crimen organizado diversifica y amplía sus actividades económicas. También debemos hablar que a lo largo de América Latina el crimen organizado ha encontrado un terreno bastante fértil, esto debido a factores como la desigualdad social, la debilidad institucional, la corrupción política. Costa Rica, que durante un tiempo se consideró un país ejemplar en esta situación, no se encuentra en este momento ajena a estas dinámicas y recientemente es común observar la magnitud del problema que en apariencia tiene bases cimentadas a lo largo de las últimas décadas, tocando altas cúpulas políticas, institucionales y gubernamentales de nuestro país. Esto es algo verdaderamente alarmante. Según el OIJ, para el año 2025 dice que una gran cantidad de los homicidios en nuestro país están relacionados con ajustes de cuentas entre bandas por motivos de narcotráfico. Tristemente los puertos del Caribe y el Pacífico se han convertido en puntos de tránsito para el tráfico internacional de drogas. Y las bandas locales operan como subcontratistas de los grandes carteles de la región. El modus operandi de estas organizaciones tiene una combinación entre estructuras jerárquicas tradicionales y con otras redes un poco más flexibles. Aquí se utilizan sistemas de comunicación cifrados, lavado de dinero mediante criptomonedas y muchas empresas fachada. Se mezcla las economías lícitas y las ilícitas, y como mencionamos anteriormente, además se da una fuerte infiltración en estructuras políticas y policiales que son necesarias para facilitar este tipo de criminalidad. Según Jordán y Requena del año 2013, dice que las organizaciones criminales pueden estructurarse en diversas formas, algunas con una jerarquía estándar, otra regional, en racimos, en red o centrada en un grupo principal, sin que exista una relación directa entre el tipo de estructura y la actividad delictiva que desarrollan los grupos dedicados al narcotráfico. En Europa los grupos como la mafia italiana, las mafias balcánicas o mafias albanesas operan bajo unos modelos un poco más familiares y algunos códigos de silencio. Pero es impresionante la sofisticación financiera que estos grupos poseen.
También hay un hecho interesante como la presencia en América Latina de estas mafias ha fortalecido las alianzas estratégicas, especialmente con la finalidad de enviar cocaína o alguna otra sustancia ilícita hacia el Mediterráneo. Esta convergencia hace que las redes latinoamericanas y europeas ya no tengan fronteras, sinceramente, y el poder económico supera incluso la capacidad de algunos estados para enfrentarlo. Costa Rica no es esa excepción. El costo económico del crimen organizado es devastador. El Banco Mundial estima que América Latina pierde más del 3% de su Producto Interno Bruto anual por actividades criminales y de corrupción. En Europa no es la diferencia, porque se estima que se pierden alrededor de 218 mil millones de euros por año, principalmente por actividades como fraude fiscal y lavado de dinero. Pero el daño económico pasa a ser secundario cuando se contempla lo social y lo político, ya que, como mencionábamos, la infiltración del crimen organizado ha erosionado la legitimidad de los estados y ha corrompido las instituciones judiciales, lo que ha llegado a generar una cultura de miedo y de impunidad que prevalece en la población. Mejía et al. 2017 nos indica que el Estado no tiene la capacidad de imponer legalidad en todo momento, tanto ni en funcionarios como en ciudadanos, lo que posibilita la aparición de espacios informales donde los vínculos personales priman por encima de la ley. Bueno, países como México, como Honduras, como Ecuador se han visto también elevadas sus tasas de homicidio y desplazamiento interno. En Costa Rica la tasa de homicidio alcanzó 17 por cada 100.000 habitantes en el 2024, y esas cifras vienen a reflejar una tendencia preocupante, que el crimen organizado no solo trafica bienes o personas, sino trafica poder. Las conclusiones para estos hechos son puntuales. En primer lugar, el crimen organizado representa una forma paralela de poder, aunque no lo queramos así, que desafía al Estado y redefine las relaciones de autoridad en territorios vulnerables. La estructura del crimen organizado no es caótica para nada, viene siendo totalmente racional y empresarial, y se adapta de una manera impresionante. Como segundo punto, podemos decir que la globalización y la revolución tecnológica han permitido su expansión, pero también han ofrecido oportunidades para que se dé una cooperación internacional y un fortalecimiento de la inteligencia criminal en miras de combatir este flagelo. Por último, la criminología debe avanzar hacia un enfoque preventivo, interdisciplinario, donde no sea solo limitada a la represión y aborde también las causas subyacentes de este tipo de criminalidad. Causas como la desigualdad, la corrupción, la exclusión social y la debilidad institucional. Es interesante porque comprender el crimen organizado no es solo estudiar los delitos que esto comprende, sino también vale entender las condiciones que lo hacen posible. Sin más por el momento, me despido agradeciendo su atención. Muchas gracias.